nosotros no le pedimos plata al Fondo Monetario Internacional, mucho menos lo que dijo el Fondo Monetario Lautaro cuando dijo que le habían prestado a Macri para ver si podía ganar una elección. Y fue tan mal gobernante ni que con 44.000 millones de dólares pudo ganar la elección y ahora nos quiere dar clase de economía. No puede explicar nada. La democracia no es perfecta. La democracia no puede ser perfecta porque los humanos no somos perfectos. Pero hasta ahora no hemos encontrado un sistema mejor. Cuídenla. Cuídenla e não la estropeen. Eu tive a felicidade de governar o Brasil no período em que Kirchner governou a Argentina, em que Cristina governou a Argentina. Eu tive a oportunidade de governar o Brasil quando nosso companheiro Hugo Chávez era presidente da Venezuela. Eu tive a felicidade de governar o Brasil quando o nosso índio Evo Morales era presidente da Bolívia. Esses companheiros humanistas fizeram parte do melhor momento de democracia da nossa pátria grande, a nossa querida América Latina. Mas eu posso afirmar a todas as mulheres e homens aqui presentes de que a nossa querida América do Sul viveu o melhor período de 2000 a 2012, quando nós governamos democraticamente todos os países da América do Sul. ¿De qué se trató el acto que acaba de terminar en Plaza de Mayo? ¿Se trató de la celebración de los 38 años del regreso de la democracia? ¿Se trató de la celebración de los 2 años de gobierno de Alberto Fernández? No hay mucho para festejar, porque en definitiva acaban de perder las elecciones. ¿De qué se trató este acto? Y la verdad de lo que se trató es de un acto contra el Fondo Monetario Internacional. ¿En qué momento? En el momento que el Fondo Monetario acaba de dar hoy su primera declaración formal sobre las negociaciones como van con la Argentina. Fíjense lo que son las paradojas. Cuando, después de las elecciones primarias, Cristina mandó esa carta que provocó el bombazo que provocó en el gobierno y en la alianza del Frente de Todos, y Alberto pensó que tenía que romper con Cristina y desde su propio entorno le dijeron, no, un momentito, porque vas a terminar como de la Rúa. Se pensaba que el Frente de Todos iba a ser una coalición efímera y que después de las elecciones, si se repetía la derrota, iba a terminar implosionando. Hoy se vio lo inverso. Cristina y Alberto juntos en un mismo escenario. Es verdad que Cristina en varios momentos demostró que ella era la líder del espacio y que incluso le decía a Alberto lo que no había que hacer con el Fondo Monetario, pero era un paso de comedia que uno puede imaginar que estaba previamente acordado porque después Alberto le decía a Cristina, quédate tranquila, que yo no voy a hacer esto, que yo no voy a hacer otro. Enseguida van a ver esos párrafos de los discursos. Pero fue un acto contra el Fondo Monetario. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que según lo que firme con el Fondo Monetario depende su subsistencia, la posibilidad de que alguno del mismo espacio vuelva a ganar una elección en el 2023. Cristina lo tiene clarísimo y lo dijo en varias partes. E incluso, pícaramente, le recordó a los radicales que los 2 últimos presidentes que tuvo la Unión Cívica Radical, lo denominó el Partido Centenario, que fueron Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, se fueron eyectados porque el Fondo Monetario Internacional les corrió la alfombra y a partir de ahí vinieron los estallidos sociales. Mostrar también la gente en la calle, como la mostró hoy el gobierno con una Plaza de Mayo llena, porque el palco estaba puesto bien contra la Casa Rosada, no es que habían comido mitad de la plaza para demostrar que había más gente. Bueno, es una manera, también es un mensaje hacia el Fondo Monetario como diciendo, ojo, que nosotros controlamos la calle, que acá no cualquiera puede operarnos un estallido social, porque de esto se trata. Quienes piensen que lo que se está discutiendo hoy en la Argentina tiene que ver
con la pandemia, tiene que ver con la inflación que le ha costado las elecciones al gobierno, tiene que ver con todo esto, no está mirando por arriba. El gobierno sabe, y lo sabe Alberto y lo sabe Cristina, que lo que firmen con el Fondo Monetario Internacional, que hoy se hace el bueno en un comunicado reconociendo la recuperación de la economía argentina, zaraza, puede ser la supervivencia o la sentencia de muerte para este gobierno. Escuchen primero lo que fue desgranando Cristina. Fue un acto contra el FMI. Convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que todos unidos como argentinos de bien, todos los partidos políticos con representación parlamentaria le digan al fondo que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica. Es el deber de todos los argentinos, sobre todo de aquellos que pertenecen al gobierno y a la fuerza política que volvió a traer el fondo a la Argentina. Ahí está. Cristina le está diciendo al Fondo Monetario que no hay que, le dice al presidente en verdad, yo le aconsejo, presidente, que no firme nada que frene esta recuperación económica. ¿Cuál es el intertexto de esto? Una de las cosas que le está pidiendo al fondo a Martín Guzmán, al ministro de Economía, es bajar el gasto en obra pública. Pero claro, la obra pública fue el primer motor para recuperar la economía durante la pandemia y después se convierte también en una manera de hacer política. Esto ya lo sabemos, es peronismo puro. Pero el gobierno está plantado hoy y exhibiendo esta recuperación económica que será del 10% contra el 10,9% que cayó la actividad económica en la pandemia y en la cuarentena y el año pasado. Entonces el gobierno dice, bueno, yo no quiero frenar esta recuperación al 10%, porque si la freno, pierdo las elecciones o me viene un estallido social. Esto no lo dice Cristina, no lo dice Alberto, pero todo el mundo conoce lo que provocan las crisis económicas en la Argentina, o cuando se desata la inflación o cuando se cae la actividad económica. Está la sombra del estallido social como el que echó justamente a Alfonsín y como el que echó a De la Rúa. Entonces Cristina está diciendo, cuidado, nosotros no vamos a firmar con el fondo. Y fíjense que acá no hubo nada de diplomacia, porque Cristina no es una diputada. Es la vicepresidenta, se sabe, y el fondo lo sabe mejor que nadie, que es la líder del espacio, y le está diciendo al presidente, cuidado, no vaya a firmar esto, porque esto nos va a generar una cantidad de problemas. Y la deuda, hoy por hoy, es lo que va a regir los próximos 2 años, según lo que se firme, según lo que haya que pagar, y según lo que el fondo exija, porque no hay manera de eludir los condicionamientos del fondo, ¿va a existir o no recuperación económica? ¿O esta recuperación económica del año de caída de la pandemia se va a frenar o no se va a frenar? Alberto reconoció después en su discurso que sabe que las jubilaciones son una miseria, que sabe que la plata no está llegando a los laburantes, que sabe que la inflación está devorando los salarios, pero sabe también que todo puede ser peor según lo que se firme con el Fondo Monetario. Más de Cristina. El endeudamiento en moneda extranjera más bajo que se recuerda. Endeudamiento en moneda extranjera, que no se hagan los giles. Que no se hagan los giles. Esos que van a los canales de televisión a dar números a la Bartola. A la Bartola. Bajamos la deuda en dólares, le pagamos al fondo, dejamos el salario mínimo vital y móvil en dólares más alto de Latinoamérica. ¿A quién le está contestando Cristina ahí cuando dice los que van a los canales de televisión a dar números a la Bartola? Le está contestando a los voceros de la oposición que dicen, no, el fondo, la deuda que contrajo Macri fue para pagar deuda de Cristina y una serie de alquimia en números que se desmiente cuando uno lee el folleto con el cual el propio Duhovne fue a buscar deuda que decía que la Argentina se podía endeudar, ¿sí? Porque se podía endeudar porque tenía baja deuda a la salida del gobierno de Cristina.
En definitiva, lo que dijo más adelante también Cristina es que le pusieron 57.000 millones de dólares a Macri para que ganara la reelección y no alcanzó, pero que ahora hay que levantar ese muerto. Todo el discurso de Cristina, la parte importante, la que no fue de recordatorio de la dictadura, sino la parte política importante del primer discurso de Cristina después de haber sido operada, mostrándose vital, bailando, después como queriendo decir, acá está todo bien, cierto que no se conoce todavía el resultado de la biopsia, fue esto, fue embestir contra el fondo en el momento en que el fondo acaba de publicar hoy un comunicado que dice: la delegación argentina y el personal del FMI avanzaron en el trabajo técnico como parte de sus discusiones sobre el programa de respaldo por el FMI. Quiero decir, mientras Guzmán negocia el acuerdo y negocia los detalles, Cristina está del otro lado marcándole la cancha como la líder del espacio y también diciéndole a Alberto, cuidado con lo que vas a hacer. Y Alberto después le contesta, le dice, quédate tranquila, Cristina, en algo que después cada uno interpretará. Para mí es un paso de comedia acordado. Véanlo. Y a diferencia, Lula, de lo que pasaba cuando vos y yo éramos más jóvenes, que los gobiernos nacionales y populares eran desalojados por golpes de Estado, por militares. Esta vez no vinieron con uniformes ni con botas. Vinieron con togas de jueces y medios hegemónicos para construir imágenes y juzgar, no en los juzgados, sino primero en los medios. Se condena en los medios y se le pone el sello en la justicia. Claro, Cristina dice esto con tres causas fuertes que había en contra de ella, que dos se cayeron y una va en curso de caída también, que son, por supuesto, la del memorándum con Irán, la de Otesur y los sauces, que era la que se cayó más sorprendentemente, y también otra de las causas que fue la del dólar futuro, que eran causas, sobre todo dólar futuro y memorándum con Irán, que nosotros desde este programa siempre dijimos que eran causas que jugaban episodios políticos, que no eran penalmente punibles. Cristina, desde ese lugar, desde haber mostrado, haber podido probar que se cayeron tres causas armadas en su contra, dice esto. Y dijo también, no venían a secuestrarnos, sino que venían a, lo simplifico, a acusarnos y a prendernos fuego primero en los medios de comunicación y después acusarnos con falsas pruebas en la justicia. Desde ese lugar es que Cristina convocó también a dos de los personajes del momento épico de aquellos años 2000, cuando Latinoamérica crecía a tasas chinas, y dentro de Latinoamérica, hay que decirlo, Argentina era el país que más crecía, más incluso que Brasil. Y entonces, claro, tenía a Lula y tenía a Pepe Mujica, el hombre del Frente Amplio, como para decir, nosotros fuimos los que sacamos a Latinoamérica y más gente incluimos en la clase media, como para decir, bueno, la clase media que después no nos vota es la que creció y llegó a ser clase media con gestiones de los gobiernos, que la derecha llama populistas y que las ciencias políticas dicen un poco más neutra, de manera más neutra, redistributivos. Esto es lo que hizo Cristina al rodearse de Lula y de Mujica para decir, nosotros vamos a resistir lo que nos quiera hacer filmar el Fondo Monetario. Incluso hubo más. Si ustedes le prestan atención, hay una frase de Cristina que dice que ante grandes adversidades, grandes acciones. ¿De qué está hablando? De la posibilidad de que si el acuerdo con el Fondo Monetario generaría un ajuste que frenaría la recuperación al 10%, que ese acuerdo le ponga un freno de mano y genere recesión o genere empobrecimiento de la gente o genere un aumento de tarifas. Porque esta es la otra cosa, lo que está pidiendo el fondo es recorten los subsidios a las tarifas porque son inflacionarios y de esta manera, al aumentar las tarifas, va a pasar lo mismo que pasó con Macri. ¿Se acuerdan cuando Macri aumentó las tarifas y empezó a haber una inflación de costos? Se disparó una inflación de costos que va a volver sobre la población. Ahí es donde, en otras partes de América Latina, cada vez que hay ese tipo de ajuste, hay estallidos sociales. Y es lo que Cristina le está diciendo a Alberto, cuidado.
no hay que firmar cualquier cosa con el fondo porque esto es meter el enemigo en casa y después se acaba el gobierno. Por eso esa frase, ante las grandes adversidades, grandes acciones. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno no firme con el fondo? Claro, es tanta la deuda, es tanto lo que hay que pagar, que saben que cualquier cosa que firmen, si no es muy finito el camino, puede hacer que el gobierno se vaya o de apuro o pierda las próximas elecciones. Vean esto. Si tenemos, y yo sé que Dios nos va a escuchar y la Virgen también, para que Lula vuelva a ser presidente del Brasil. No lo necesitamos nosotros, los necesitan millones de brasileños y brasileñas que quieren volver a sentirse incluidos, a tener un trabajo y un salario digno, a poder llevar sus hijos a la universidad. Pero, ¿sabés qué, Lula? Compañero, no es que pronostique nada, pero mire que cada vez que cantaron eso no se equivocaron. Bueno, les decía en el comienzo, Cristina no es una diputada ni es una senadora cualquiera del partido gobernante, de la coalición gobernante, es la vicepresidenta. Y entonces, de una manera diplomáticamente incorrecta, está diciéndole a Lula, al candidato más odiado del presidente de Brasil actual, a Jair Bolsonaro, le está diciendo, queremos que vuelvas y que vuelvas a ganar. Y después los cánticos y le dijeron, mira que esto se cumple, que vas a volver a ganar. Piensen que ya el mero hecho de que Lula venga a la celebración del segundo aniversario de Asunción de Alberto o el 38 del regreso de la democracia, el mero hecho de que Lula esté en ese escenario ya generó un hielo en el Mercosur por el cual se levantó la reunión presencial y todos se quedaron en sus computadoritas haciendo una reunión por Zoom porque Bolsonaro dijo no vengan para acá. Entonces, la incorrección política de Cristina, marcándole la cancha como la líder del espacio a Alberto Fernández, que después Alberto le dice, no te preocupes, Cristina, esta vez fue más allá, o sea, será porque hacía mucho tiempo que no hablaba, pero vino recargada y dura contra el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que se vio. Y además fíjense lo que son las paradojas. ¿Hasta hace cuánto? Hasta hace 2 meses estábamos discutiendo qué iba a pasar, cómo se iba a romper el frente de todo, cómo se iba a desarmar, pero la negociación con el Fondo Monetario parece que los abroqueló, porque saben que según lo que firmen les queda gobierno para poco, y entonces ahora la escena de la desunión está en el bando de la oposición, y si no, vean lo que pasó esta semana. Gerardo Morales peleado con Larreta. ¿Sí? Porque dice que Larreta cada vez que ve un radical le ofrece un conchavo. Los radicales divididos entre sí en 2 bloques. Formalmente se dividieron el bloque de diputados. Eso para no hablar de los libertarios, que son 5 y se dividieron en 3 bloques. 5 diputados, 3 bloques. Por un lado López Murphy, por otro lado Milei y por otro lado Espert. Entonces, lo que se imaginaba, que uno imaginaba decir, bueno, el gobierno, después de la paliza de las PASO, después de haber perdido las elecciones, pero haber todavía salvado la ropa porque siguen controlando y siguen teniendo mayoría en ambas cámaras, ahora es el gobierno que parece que estar de contraataque porque está negociando con el fondo, sabe que tiene una negociación difícil, pero está montado sobre la bicicleta de la reactivación económica con un verano que viene por delante, que todos vaticinan que va a haber mucho movimiento turístico. Así están planteadas las cosas, ¿sí? Pero Cristina demostró hoy en ese acto que sigue siendo la dueña, o por lo menos la accionista mayoritaria de la coalición. Hacía este acto de darle instrucciones a Alberto Fernández, pero al mismo tiempo Alberto Fernández también decía que no iba a firmar nada que hipotecara su gobierno con el FMI. Bienvenidos, esto es GPS.
Comprá en Digilla. Hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Aire acondicionado Split Carrier. Smart. Tecnología inverter. 5140 watts. Frío-calor. Eficiencia energética clase A. Ahorro de energía hasta 35%. 3 años de garantía. 145.950 pesos. Aire acondicionado Split Carrier. Frío-calor Smart. Tecnología inverter. 3500 watts. Eficiencia energética clase A. Ahorro de energía hasta 35%. 3 años de garantía. 91.050 pesos. Aire acondicionado Split Carrier. Tecnología inverter. 2500 watts. Smart. Frío-calor. Eficiencia energética clase A. Ahorro de energía hasta 35%. 3 años de garantía. 89.750 pesos. Digilla. Entrega en 24K by GBA. Centro logístico propio. Todos los medios de pago. Envíos a todo el país. Con Digilla, ahorra más. Informaciones urgentes y la trae Néstor Espósito. ¿Qué pasó? Esta noche te vas a enterar de otra causa judicial que se cae, otra causa contra funcionarios del gobierno 2003-2015 que termina en la nada. En el año 2016 se inició la investigación sobre los directivos del Grupo Indalo, básicamente Cristóbal López y Fabián de Sousa, y en esa investigación sobre la supuesta evasión del impuesto a los Sí, combustibles... me acuerdo que habían acusado al Chogueray porque decían que había dado un plan especial de facilidades para pagar el impuesto a los combustibles. Exactamente, esa fue la primera denuncia. La diputada Elisa Carrió, después de esa primera denuncia, dijo, che, ¿por qué no investigan a ver si la AFIP le daba planes como estos a otras empresas amigas? Y se inició una investigación que acaba de terminar con el pedido de sobreseimiento de todos los imputados. ¿Sabés cuántos son? No. 462 empresas o razones sociales que fueron investigadas. El fiscal Ramiro González hizo un trabajo... En su momento Echegaray decía que entre los que habían recibido esos planes estaban casi todos los canales de televisión. Estaban los canales de televisión, hay medios de comunicación, hay cooperativas de trabajadores, hay sindicatos, hay empresas agroexportadores, hay empresas agropecuarias, hay empresas que no tienen nada que ver de amistad con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, más vale todo lo contrario. El fiscal Ramiro González investigó a lo largo de 5 años, a lo mejor después podemos mostrar parte de ese dictamen, y llegó a la conclusión de que cada uno de esos planes especiales de pago tenía como finalidad solucionar momentáneamente el ahogo económico y financiero de empresas que, si no se le hubiera dado ese plan, probablemente habrían cerrado dejando un tendal de despedidos. Pero no solo eso, sino que la propia FIP está interesada en cobrar. Entonces, te da los planes para que le garpes también. No es que te está regalando nada, porque estos planes son con intereses, son, digamos, cualquiera que tenga una empresa sabe de qué estamos hablando. Más grande, más chica, quien más, quien menos, todos pasan por un plan de financiación en la FIP, que no es una moratoria, estos eran planes de financiación de deuda. No, claro, no era moratoria, no se perdonaban intereses, se prorrateaban los pagos, un plan de facilidades para poder cancelar la deuda que efectivamente tenían. La causa permaneció casi 6 años abierta. ¿Sabes en qué juzgado estaba? No. En el juzgado federal número 11, que supo ser históricamente el juzgado de Claudio Bonadío. Muerto Claudio Bonadío, ahora hay un juez subrogante, el fiscal Ramiro González acaba de emitir el dictamen y atención a esto, como no hay un querellante, solo puede llevar adelante la acusación la fiscalía y la fiscalía no acusa, la causa está terminada. Vamos a hablar un poquito de lo que pasó con la fiesta de Carrió, porque mientras sigue la causa Olivos, ahora me vas a contar detalles, ¿qué pasó con la fiesta de Carrió? Finalmente la sobresesión a Carrió. Nosotros mostramos acá la fiesta aquella con los mariachi, ahí está Carrió con los mariachi, la reta sentado, todos ahí, no había distancia social, estaban encerraditos en un lugar que seguramente estaban con aire acondicionado. Esto fue el año pasado, hacia esta época, hacia diciembre. Sí, justamente en diciembre, recordemos, Rolando, que regía la normativa de que no se podían reunir más de 20 personas en espacios cerrados, ¿sí? O en espacios abiertos. No había reuniones de estas características que estuvieran habilitadas en todo el territorio. ¿Por qué fue sobreseída Elisa Carrió? Te estarás preguntando. Porque se equivocó. ¿Cómo? ¿Se equivocó? Sí, se equivocó. Pero no te puedes equivocar, no puedes tener un error en tu vida. Bueno, se equivocó. Ella supuso que podía reunir a 58 personas en su casa. De hecho, pero el límite era 20. Bueno, pero se ¿Qué? ¿Y equivocó. después la perdonó? Se equivocó. El juez Adrián González Charvay entendió que como en ese momento había una confusión respecto de qué se podía y no se podía hacer, como los medios de comunicación anunciaban la inminente apertura de las fiestas para hasta 200 personas,
en espacios al aire libre, con un aforo del 30% de la capacidad máxima, pero como eso todavía no había arrancado y los decretos de necesidad y urgencia cambiaban las reglas de juego cada 15 días, la exdiputada Elisa Carrió pudo haberse confundido. O sea, otro milagro judicial, ¿va? Sí, digamos, básicamente. Ahora esto, ¿es aplicable así acríticamente, taxativamente a la situación de Alberto Fernández? Ni de casualidad. Y te cuento por qué. Bueno, hay un agravante, era el presidente el que firmaba los decretos. Tal cual, tal cual. Digo, el presidente no puede alegar, yo me confundí. Él no puede alegar, yo me confundí, porque era el que firmaba los DNU. Pero el resto de los asistentes a la fiesta... ¿Debo decir que pueden fingir demencia y zafan? Pueden decir lo mismo. Vea, si la diputada Elisa Carrió, que era un personaje político, que estaba muy imbuido de todo lo que pasaba, si ella pudo haberse confundido, imagínese el colorista de la primera dama si no podía estar igual de confundido. Pero lo invitaban a Olivos. Bueno, justamente, con más razón. O sea, ¿qué quiere decir? Que Olivos es un lugar donde entraba cualquier por decirlo, despistado podía ir en plena pandemia. No, pero mirá, a propósito de eso, el abogado Mauricio de Alessandro, que no es justamente un abogado afín al kirchnerismo y mucho menos al actual gobierno, planteó esa situación. Él defiende a una asistente de Fabiola Yáñez y dijo, vea, la invitaron a la Quinta de Olivos, la invitó la primera dama, ¿qué iba a saber yo que lo que estaba haciendo estaba mal hecho? Y hoy con el argumento... Es lógico, claro, ahí bueno, es lógico. Hoy con el argumento que sacan el sobreseimiento de Elisa Carrió, invoca lo mismo. Distinta es la situación de Alberto Fernández, que él no puede desconocer que lo que había establecido en los DNU le impedía realizar esa reunión. Bueno, y a todo esto, ¿qué pasa con la causa de Olivos? ¿Avanza o está ahí todavía trabada en qué juzgado de San Isidro queda? Sí, la causa ya está asignada al juez federal Lino Mirabelli. Ha habido ahí un... O sea que ya no va a ir a Sandra Arroyo Salgado. No va a ir a Sandra Arroyo Salgado. Hay ahí un planteo para declarar extinguida la causa que había formulado Alberto Fernández, que fue rechazado y fue confirmado en Cámara. Es decir, el profesor... Alberto se presentó diciendo, bueno, está extinguida la causa. Exactamente, no hubo delito. Quería zafar así el presidente. Sí, dijo que no hubo delito, concretamente eso, que dijo que no hubo delito, y lo hizo como abogado en causa propia, y además el presidente es experto y especialista y docente en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, el juez y la Cámara... La Cámara lo corrigió. Le dijeron, dijo, no, señor, esto no es... Lo suyo no va a poder ser. Se va a solucionar la causa, anota esta fecha, febrero de 2022. ¿Qué pasa? En febrero de 2022 va a haber una presentación masiva de un pedido, de un planteo para reparar el daño. Algo escuchaste esta semana de un supuesto ofrecimiento de Fabiola Yáñez respecto de donar un respirador como resarcimiento del daño económico. Todavía no está sería una especie de probation. Todavía no está presentado. En realidad no se llama probation, es la reparación del daño causado. Pero es, sí, también un método alternativo de resolución de conflictos judiciales. Bueno, va a haber una presentación masiva. ¿Te parece que políticamente da para esto? Bueno, políticamente... Después de lo que supuso, del quiebre en la imagen... en la imagen positiva de Alberto, Mirá, ¿da como para hacer esto? En términos políticos el daño ya está hecho y el precio ya ha sido pagado, la derrota en las elecciones. Desde el punto de vista jurídico hay muchos antecedentes de personas que, violando también el artículo 205, que es el que habla de la normativa pero contra yo te la diría pandemia. que el juez va a poner el gancho en eso. El juez Lino Mirabelli. A él se lo van a proponer. Puede negarse. Sí, claro, puede negarse, Ir a la Cámara, pero hay tanta instancia de apelación. Es muy probable que la causa se extienda un poco más, pero anotate esta fecha, febrero de 2022, ahí va a haber una presentación masiva. Ahí en febrero de 2022 va a haber la ofensiva para cerrar la causa. Exactamente, eso es lo que va a ocurrir. Ofreciendo algo. Ofreciendo la reparación del daño, que es básicamente cuestiones económicas, monetarias. Recordá que el propio presidente Alberto Fernández había ofrecido donar parte de su sueldo como una suerte de compensación a instituciones de bien público. ¿Pero el juicio es contra Alberto y contra Fabiola por separado? El juicio es una sola causa, es contra Alberto, contra Fabiola y contra todos los... O sea que Alberto puede ofrecer algo y Fabiola otra cosa. Sí, claro. Más aún, el cumpleaños de Fabiola Yáñez es solo una partecita de todas las visitas a Olivos que están bajo investigación. Esa es la que está más avanzada, está aprobada porque hay videos. Sí, está la foto. Claro, pero es solo una parte de una causa que es bastante más grande. Bien.
Y además, hoy empezó a regir el pasaporte sanitario. La provincia lo oficializó y va a haber pasaporte sanitario. Ya, por supuesto, empieza el debate, lo mismo que estaban contra la vacuna, lo mismo que decían que la vacuna rusa iba a, no sé, que iba a generar una especie de veneno, un chip 5G, todas estas cosas que dijeron los negacionistas de la pandemia. Hoy, igual que pasa en Europa, digo, porque hay un núcleo de población que en general es de ultraderecha en Europa, ¿no? Los movimientos neonazis son los que más alientan la postura antivacuna y antipasaporte sanitario. Bueno, nosotros salimos a la calle a preguntarle a la gente común qué opina del pasaporte sanitario. Pase sanitario igual a Estado totalitario. En Barcelona, estos manifestantes, la mayoría sin mascarillas, protestan contra la obligación de presentar el pase sanitario en los lugares públicos. En Viena, miles se movilizaron a pesar del confinamiento parcial ordenado en toda Austria. Reuniones similares en Frankfurt. Aquí la policía tuvo que dispersar a los manifestantes que no respetaron las normas sanitarias. En la vecina Holanda, las últimas restricciones impuestas la semana pasada tampoco son bien recibidas. En particular, el cierre de bares y restaurantes por la noche. ¿Estás de acuerdo con el pase sanitario? Sí, me parecería bueno que se implementara. Sí. Considero de que sería una buena medida para bienestar de todas las personas que andamos en la calle. Creo que sí, que corresponde, es una forma de que la gente ha pasado demasiado tiempo encerrada, como se quiere decir, por la pandemia, y esto es una liberación. Por supuesto que todos debemos tener las precauciones correspondientes, dado que la pandemia no ha sido superada. Es una buena medida. Espero que lo pongan pronto. Tengo el código QR para que escaneen que tengo las 3 dosis y bueno, siempre todo lo que sea para que esto podamos vivir un poquito mejor está bueno. ¿Estás de acuerdo con el pase sanitario? Sí. El foco más infeccioso es el transporte público, por la cantidad de gente, aglomeración y todo. ¿Pensás que el pase sanitario también debería extenderse a los colectivos, trenes y subtes? Y ahí es medio complicado, pero se puede hacer. Te montás y no sabés si esa persona tiene un pase sanitario. Estoy de acuerdo. Buses, transporte, más le agregaría. ¿Pensás que el gobierno va a controlar este pase sanitario? Creo que no está capacitado. ¿Te preocupa el aumento de casos? Desde luego, porque nos complica en todo, la vida económica, la vida personal, la vida familiar. Claro que sí. Me preocupa la suba de casos. Quiero que ver en 60 días, cuando empecemos la temporada y nos vayamos a la costa, cómo va a ser para que te paren para entrar a Caliró, Pinamar, Mar del Plata. ¿Cómo va a ser implementar? Ministra, lo tiene que tener rápido, no va a ser una cola de 10.000 tipos. La Delta sigue creciendo y ahora Omicron que anda dando vueltas por todos lados. Bueno, prevenir. La salud es para todos y el bienestar es para todos. ¿Pensás que va a faltar el control de parte del gobierno? Sí, va a faltar el control. Nadie se va a animar a pararte a pedirte. Ni que te revise la cartera, ni que te diga no pasa. ¿Ves a la gente muy relajada con la pandemia? Sí, hay mucha gente irrespetuosa de los demás. Estoy informada y veo que están aumentando los casos y me preocupa. A pesar de estar vacunada, obvio, pero preocupa. Comprá en Digilla. Hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Aire acondicionado Split Carrier. Smart. Tecnología inverter. 5140 watts. Frío-calor. Eficiencia energética clase A. Ahorro de energía hasta 35%. 3 años de garantía. 145.950 pesos. Aire acondicionado Split Carrier. Frío-calor Smart. Tecnología inverter. 3500 watts. Eficiencia energética clase A. Ahorro de energía hasta 35%. 3 años de garantía. 91.050 pesos. Aire acondicionado Split Carrier. Tecnología inverter. 2500 watts. Smart, frío, calor, eficiencia energética clase A, ahorro de energía hasta 35%, 3 años de garantía, 89.750 pesos. Digilla, entrega en 24K by GBA, centro logístico propio, todos los medios de pago, envíos a todo el país. Con Digilla, ahorra más. Bueno, va a haber pasaporte sanitario, pero fíjense lo que es la sabiduría popular, que la propia gente dice, ¿quién va a controlar? ¿Se va a poder controlar? ¿Va a servir para algo?
porque están, por supuesto, los fundamentalistas que ven en el pasaporte sanitario una restricción a las libertades, y la gente más pragmática dice, sí, yo estoy de acuerdo, pero ¿quién va a controlar algo? ¿Cuál fue la experiencia, Rodrigo, del pasaporte sanitario en Europa? Mira, en Europa tenemos que remarcar la experiencia que tuvo Francia. Fue el primer estado en incluir lo que es el pasaporte sanitario o pase sanitario, como lo llamaban ellos, para acceder a lugares, por ejemplo, boliches bailables, restaurantes y otro tipo de actividades de ocio. Pero el primer ministro, Jean Castex, en esta semana, recordemos que Francia volvió con las restricciones, volvieron a cerrar todo. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que fracasó el pase sanitario? En palabras textuales dijo que es extremadamente difícil el control del pase sanitario en estas actividades de ocio nocturno. Por eso las restricciones son, cierran boliches, cierran discotecas, no se va a poder bailar en restaurantes y no se va a poder bailar en bares ni en pubs en Francia. O sea que no sirvió el pase sanitario para todo lo que tenga que ver con la noche y la gastronomía, y entonces fueron a las restricciones. Volvieron a las restricciones porque Francia está cursando una ola que está siendo mucho más compleja y está haciendo temblar todo lo que es el sistema sanitario, lo mismo que Alemania. Alemania está... Pues lo mismo que Inglaterra, que volvió, Boris Johnson anunció que volvía el teletrabajo en Londres. Exactamente. En Alemania se están batiendo récords de contagio todos los días, y lo preocupante, como lo venía avisando la expresidenta, la ex primer ministro, Angela Merkel, dijo, en 14 o 15 días vamos a empezar a ver las muertes. ¿Qué fue lo que pasó? En esta semana hubo récord de muertos en Alemania. ¿Pero la tasa eso de qué muertos, es Delta o es Omicron? Por ahora es Delta, que es lo que tiene la mayor circulación en estos países. A ver, no tenemos que olvidarnos que Delta está empezando a ser predominante en Argentina, no ha llegado todavía al 90% de la cantidad. Si en Europa hay al menos 3 países que tienen buen nivel de vacunación, circulación de Delta, y están empezando a subir las muertes, en algún momento nos va a pasar lo mismo. Porque esta película ya la vimos. Esta película ya la vimos, y hay un detalle no menor. A ver, 2 de los países que te comenté tienen por encima del 15% de aplicación de terceras dosis de refuerzo de esta vacuna, que es extremadamente importante para controlar esta nueva ola. Argentina recién tiene el 5% de la colocación de las terceras dosis. Claro. Prestarle atención a esta situación. Esta semana hubo un día de estadio lleno en Santiago del Estero en una final de un campeonato. Al día siguiente hubo festejo en la cancha de River por el aniversario de la Copa Libertadores, y mañana va a haber festejo en la cancha de Boca a estadio lleno por esa misma Copa. Y hoy es la fiesta de la democracia, estaba todo el mundo sin barbijo, estaba todo el mundo abrazándose sin barbijo. El miércoles pasado en Alemania por la Champions League jugaron el Bayern Múnich y Barcelona sin público. Claro. Bueno, y de hecho todos los... Pero ya es la tercera ola que en Europa está generando esto. Espectáculos sin público, fracaso del pase sanitario, restricciones en lugares gastronómicos, teletrabajo en Londres, aumento de muertes en Alemania. ¿Por qué no pensar que va a pasar lo mismo acá? Atención, esto sí que sería una mala noticia para el gobierno y para la actividad económica. A ver, la mejor manera de evitar una enfermedad, todos lo sabemos, es prevenirla. Hay que anticiparse justamente a esto. ¿Pero cómo? Si nadie le encontró la vuelta. Es que la única solución hoy en día es... A ver, el problema que tuvo Alemania, el problema que tuvo Francia fueron justamente la extrema derecha, que se puso duro con el tema de los antivacunas y generaron un brote importante. Y algo interesante, que estos 2 países no tenían la vacunación a menores, que en Argentina sí se está dando. ¿Sí? Lo que pasa es que, debido a todos los problemas que hubo comunicacionales por parte de distintas sociedades y por parte de distintos actores de esas sociedades, generaron mucho temor en el tema de la vacunación de los chicos, que ya quedó demostrado que es completamente segura y eficaz, Rolando. Presten atención a esto que les voy a empezar a presentar ahora. A veces las historias pasan, pero los documentos quedan en los juicios. Y lo que les voy a presentar ahora es la confesión de un capitalista de juego llamado Leonardo Peiti, ¿sí? Un capitalista de juego de la provincia de Santa Fe, que termina contando, como nunca yo lo escuché, cómo ponía plata para la política. En este caso, él cuenta que empezó a hacer un acuerdo para instalar máquinas tragamonedas en clubes de barrio, digamos, en la parte de atrás de los clubes de barrio, en diferentes lugares, para que nadie le rompiera el negocio, y con esas máquinas tragamonedas él facturaba y derivaba plata para la política. Esto que van a escuchar es la confesión del propio Peiti, ¿sí? Fue el 13 de septiembre, hace poco, en un juicio oral.
$530.000 puso, además de la confesión, para intentar resarcir el daño que le había hecho el Estado fugando impuestos de recaudación que iban por el juego ilegal. Pero a mí lo que más me asombra es la manera en que cuenta, insisto, como pocas veces se escucha, cómo se arregla con los políticos. Escúchenlo. ¿Dónde lo conoció a Pavlichenko? Lo conocí en Santa Fe, en el Club del Orden, en donde había unos señores que tenían los arreglos correspondientes y yo abastecía de unas máquinas que se usaban en ese momento en ese club. Pavlichenko le dice que lo va a ayudar a usted con sus conexiones como para poder llegar a la oficina. Y ahí me lo presentó a Traferri, me dio su teléfono y empecé a tener relación con él, le mostré la idea, le expliqué el proyecto y ahí empezamos a tener, a través de los años, infinidad de encuentros para poder ver cómo hacíamos para conseguir herramientas legales para poder llegar a concretar el convenio. ¿Usted a Pavlichenko le daba dinero? Yo a Pavlichenko le daba dinero. ¿Cuánto dinero le daba, más o menos? Y a Pavlichenko le daría un promedio entre 4 o 5 mil dólares por mes. Y él se encargaba supuestamente de tocar a algunos actores o generar algunas reuniones con algunos sectores que por ahí a veces en localidades había rumores de que no querían ninguna clase de juego o de máquina y él se comprometía en poder hablar con los representantes de cada zona como para poder solucionar ese problema. Fíjense cómo es de sencillo el asunto. Peiti era un hombre que tenía casinos legales en otra parte de la Argentina, pero no lograba entrar a la zona de Santa Fe, donde hay mucha guita, hay gente que tiene campos, hay apuestas, hay guita fuerte para jugar. No lograba entrar ahí con el juego legal. Entonces fue por la ilegal. Consigue el contacto con este Pavlichenko, que es el típico intermediario, el tipo que articula entre el delito y la política. Este Pavlichenko, él cuenta que le pagaba 4 o 5 mil dólares para que, dice él, para que articulara con diferentes actores. ¿Qué quiere decir? La policía, los inspectores, calculo que sean inspectores municipales, pero también es el que le presenta ¿a quién? Al senador Armando Traferri, que es uno de los tipos, es un senador del Partido Justicialista, pero que hoy por hoy está peleado con el gobernador Omar Perotti, justamente por este escándalo. Escúchenlo. La relación con Traferri, gracias a la iniciativa que yo siempre tenía, que era como un sueño, una especie de fábula que yo me había pensado en poder manejar el juego acá en la provincia, y estoy seguro que con una recaudación bien generado, con el juego que hay en la provincia, se podría hacer un plan de seguridad integral y se podría haber solucionado el tema de la inseguridad. Ese era mi proyecto y eso es lo que yo hablaba con el señor Traferri. Lo que uno siempre buscó fue esta clase de negocio, lamentablemente van de la mano con la política, y si no tenés conexiones políticas, olvidate de poder conseguir alguna especie de habilitación. Dice que colaboró con el senador. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Yo fui ayudándolo para la campaña porque él dijo que tenía todo armado con Perotti para poder apoyar a Perotti y que gane Perotti. Y entonces, supuestamente, yo lo fui ayudando, colaborando y le habré puesto para la campaña algo más de 200 mil dólares. Yo lo fui ayudando. Se le daba la plata y él se la llevaba, era así. Sí, así, sencillo y clarito. 200 mil dólares puso para el senador Traferri, lo dice él, lo confiesa el capitalista de juego. Pero fíjense el acto fallido. ¿Te gustó el acto fallido? Hermoso. Dice, yo pensaba que podía colaborar con la seguridad con el juego clandestino. Era la idea, decía, bueno, con el juego clandestino yo consigo una parte de plata, es un filántropo el hombre, y entonces decía, bueno, con esta guita del juego clandestino yo se la doy a la política, y él tranquilizaba su conciencia diciendo, esto lo van a utilizar contra la inseguridad. Todo ilegal. No, pero además es la mejor manera de que ese dinero, que no está registrado en ninguna parte, porque el juego clandestino, la vieja quiniela... Plata negra. Claro, es plata negra. Entonces es la mejor manera de canalizarlo, de sacártelo de encima. A ver, la modalidad de juego clandestino era mucho más sofisticada que lo que es la quiniela, acá en el conurbano, ¿no? Que en una época pasaba el tipo levantando los números de la quiniela ilegal, ahora llaman o mandan texto diciendo que van a jugar a tal o cual número. En Santa Fe, y sobre todo en la zona de influencia de Rosario, lo que había eran máquinas tragamonedas, que hoy por hoy son el principal, los famosos slots, es lo que más genera adicción al juego.
estas máquinas tragamonedas, era tanta la guita que dejaban en estos lugares, juegos clandestinos que se instalaban en cualquier lugar, en una casa, en un club social y deportivo, adelante jugaban los viejos al dominó y atrás estaban los tipos dándole y dándole a la máquina tragamoneda. Bueno, esto era tanta la guita que dejaba que podían poner coima para todo el mundo. Pero imagínense que las máquinas que llevaban no eran máquinas usadas. Peiti tenía casinos en otro lugar, podría haber llevado máquinas tragamonedas usadas. Llevaban máquinas nuevas, traían máquinas nuevas de tanta guita que les daba el juego clandestino. Yo tenía una estimación mensual que el negocio, una vez desarrollado, tenía la posibilidad de facturar en bruto entre 1.000 o 1.200 millones de pesos mensuales, el cual yo decía, el 50% que se saque para la seguridad y el otro 50% que se reparta entre la lotería y la política, era un negocio multimillonario y yo creo que se hubiesen podido solucionar muchos problemas. ¿Cuánto era el arreglo que usted tenía que se quedaba en la política de ese porcentaje? Nosotros habíamos hablado cómo se maneja en esa clase de negocio, que supuestamente un 20 o un 30% podía destinarse para la política, para que la política decida qué hacer con ese dinero. Y a buen entendedor, poca palabra. Es un divino, habla clarísimo. Por fin alguien que habla claro sobre cómo se coimea en la política. Entre un 20 por 30% queda para la política. Para la política es para la bolsa, o sea, para lo que decida hacer cada uno de los coimeados con esa plata. Si quería, la utilizaría para hacer política, o sea, para pagar, no sé, carteles, cosas, y si no, se la llevaba para su casa. Y los montos, entre 1.200 y 1.400 millones de pesos, de esos montos hablamos de lo que recaudaban con juego clandestino de máquina tragamoneda. Y la contraprestación, claro está, era la tolerancia a ese sistema de juego ilegal, ¿no? Esa es la contraprestación, porque no es gratuito. Un poco más del arrepentido Peiti. ¿Qué era lo que usted le tenía que llevar o qué era lo que le llevaba a Trasferri? Claro, puede ser que le haya llevado una copia del convenio, copia de las proyecciones de ganancia, o puede ser que le haya llevado algo de dinero, ya no recuerdo bien. O le llevé la plata o le llevé el convenio, o una u otra, pero es un hecho eso, no lo puedo ocultar. Para que te dé una idea, a mí al principio me empiezan a extorsionar y me piden $400.000. Me parece que era una locura, ¿dónde iba a sacar esa plata? Toda junta, entonces... Hasta que llegamos, después de casi 45 días de pelea, de arreglo, de que arreglé que no iba a pagar, le di $15.000 en una primera entrega, que me acuerdo dónde lo pagué y todo, y después arreglé $5.000 por mes. Y después, a través de la gestión y el chamullo que yo fui haciendo, diciendo que tenía conexiones, me bajaron a $2.500 la cuota. Cuando vos decís que colaboraste para la campaña política de Perotti, en realidad... ¿Vos los fondos se lo entregaste siempre a Trasferri o estoy confundido? ¿Solamente por sí o por no contestar? No, yo siempre dedito a Trasferri. Bueno, a ver, nunca en un juicio ha quedado tan claro este eslabón de cómo se financia la política. En este caso es un empresario de juego clandestino que dice, yo conocí un operador, el operador me presentó a un senador poderoso que maneja buena parte de la legislatura de Santa Fe, pero que además era un tipo que tenía connivencia con el socialismo. Es un hombre del PJ, pero que formaba parte del esquema de gobernabilidad con el socialismo, que siempre pactó con el socialismo. Y a ese tipo, gracias a ese tipo que el arrepentido Peiti pudo expandirse. ¿Cómo cayó Peiti en desgracia? Esto también es bueno recordarlo. Tal vez ustedes se acuerden de un episodio que hubo una balacera a un casino legal, al gran casino legal que está en la entrada de Rosario. Ahí unos muchachos balean a un señor que estaba en un balcón y lo matan. A partir de ahí los fiscales empiezan a investigar y cruzando datos llegan al celular de uno de los que regenteaba estos pibitos que disparaban tiros, que tenía conexión con los monos, pero que a su vez tenía conexión con este Peiti que había intercedido ante un fiscal. Van a preguntarle a este fiscal, y este fiscal tenía relación con Peiti, y entonces descubren que el fiscal era parte de la joda. Y entonces meten preso al fiscal, y después meten preso al fiscal general de Rosario. Y a partir de ahí, cuando van siguiendo, llegan al senador Trasferri. Así estaba armado el esquema, pero nunca se había escuchado el testimonio del arrepentido contando por cuánta guita y por cuánto porcentaje arreglaba a la política. No ya a los fiscales corruptos, arreglaba a la política.
Tengo en línea a Luis Chiapapietra, que es uno de los fiscales de Rosario que estuvo adelante en esta investigación del juego clandestino y la corrupción política junto con Matías Sederi. Luis Graña te habla. Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, Rolando. Buenas noches a la audiencia. Qué raro es esto. Yo nunca había escuchado algo así. Supongo que ustedes se habrán sorprendido tanto como nosotros. Bueno, nosotros ya veníamos trabajando sobre este punto. Nosotros ya habíamos tenido una oportunidad en la cual él había prestado una primera declaración muy significativa para la responsabilidad penal del fiscal regional y de otro fiscal y de otro empleado de la fiscalía, en donde él, de alguna manera, trasluce toda esta trama adentro de la fiscalía. Lo que pasó ahora en esta última presentación es que además contó toda la ramificación que tenía esta estructura de esta organización con los estamentos políticos de la provincia. ¿Cuánta guita manejaba? Peiti es un empresario que tiene negocios legales en distintas provincias argentinas, incluso en Paraguay. Muchos de ellos, a raíz de esta causa, los ha venido perdiendo, y después administraba y gerenciaba parte del negocio ilegal de la provincia. Un negocio muy importante. Nosotros, nuestra investigación estuvo más bien orientada a todos los segmentos de gobierno de esta organización criminal y de los estamentos superiores, pero han habido otras investigaciones que se ocuparon más de los casinitos, digamos. ¿Cómo eran esos casinitos? Pero la verdad que son valores muy importantes, ¿no? Contanos a nosotros en Buenos Aires, ¿cómo eran esos casinitos? Yo sé que por ahí no lo viste vos en la investigación, pero algo te debe haber llegado. ¿Cómo eran esos casinos? No, algunos, sí, algunos. De hecho, nosotros allanamos uno de ellos al comienzo de la investigación, y por esa causa, allí cuando allanamos encontramos a un ex policía, que era el que le regenteaba ese lugar, y está condenado ya por esta causa esa persona. Son lugares en donde hay dispuestas máquinas, computadoras, en general son computadoras de PC, no notebook, sino que son PC, y está instalado un software en esa computadora, y a partir de eso compran unas fichas y juegan. A veces esa compra también se hace en una modalidad online, con lo cual también es bastante dificultoso el seguimiento, ¿no? Y detectar este manejo de dinero. ¿Iba mucha gente? Este flujo de dinero, que es mucho, ¿eh? ¿Iba mucha gente a jugar? Sí, van muy habitual, sí. Va mucha gente y son lugares habituales, muy conocidos, en donde en general hay una connivencia policial muy importante para poder funcionar. Nosotros un poco lo que siempre decimos, que esta es una causa importante porque traduce, de alguna forma, las dificultades que acarrean las conductas corruptas de los funcionarios públicos. A nosotros, la verdad, que un casinito juegue o apueste en un barrio no era lo que nos desvelaba en términos político-criminales, pero sí que se generen esos volúmenes millonarios de dinero, y que luego esos volúmenes millonarios de dinero sirvan para financiar campañas políticas, para financiar funcionamientos policiales, etcétera. Porque yo sé que tanto vos como el fiscal Ederi fueron perseguidos, incluso los quisieron apartar de esta investigación. ¿Qué pasó? A nosotros ya nos denunciaron 2 o 3 veces, ya no recuerdo, en varias oportunidades. Generalmente lo hace Traferri con su abogado. Y bueno, en general las razones esgrimidas son bastante burdas, ¿no? No tienen mucho asidero. Por ejemplo, cuando nosotros estamos tratando de que los tribunales lo sienten a él para poder avanzar en la investigación. Santa Fe tiene una particularidad muy distinta a otras provincias argentinas y a la capital federal, y es que en Santa Fe no se puede imputar, acusar y llevar a juicio a un legislador. Porque fueros. No se puede, porque los fueros parlamentarios les permiten que, si la Cámara no lo desafora, nosotros no podemos a pesar de que hay un arrepentido diciendo yo le di tanta plata al senador Traferri, todavía nadie, o sea, la propia Cámara todavía no lo protege todavía. Estamos en la Corte ahora. La Corte de Santa Fe está próxima a dictar un fallo para ver si esos fueros son constitucionales o no. Nosotros lo que planteamos es que es inconstitucional, porque esto significa
violar los pactos internacionales que tiene Argentina Sí, y además en en este materia caso de corrupción. no es una, No se puede investigar corrupción. No es una cuestión de opinión política, es una cuestión de plata negra. Digamos, hay una diferencia entre que te quieran... Los fueros son para tener libertad de expresión, que no te puedan meter preso por cualquier cosa, para que haya libertad en un legislador, no para que se lleve la guita negra del juego clandestino. Exactamente, pero eso que ustedes ven tan naturalmente en Buenos Aires, en Santa Fe no es así. En Santa Fe no se puede acusar y llevar a juicio a un legislador. A diferencia de lo que pasa en los tribunales de la ciudad autónoma, ¿no? Es bastante habitual. Acá no podemos, porque hay fueros y si la Cámara no lo desafora, no se puede. Directamente no se puede imputarle un delito. No podemos ni siquiera imputarlo. Eso es lo que estamos ahora discutiendo en la Corte. La causa, a ver, Trasferri está protegido por fueros. ¿Todo lo demás de lo que ustedes investigaron se demostró cierto? Miren, ya hay 4 condenados en esta causa con esta prueba. 4 personas que ya están condenadas. Además, el fiscal regional fue primero echado por los propios legisladores. Sí. O sea, los legisladores lo echaron. Y después se arrepintió y habló. ¿Cómo? Y se arrepintió y habló, además. El fiscal regional no, otro. Ah, es otro otro, fiscal, el que estaba el anterior, sí. Es un fiscal de grado que también se arrepintió, también habló y también contó toda esta trama, ¿no? Cómo se relacionaban con Trasferri y con Serjal, que era el fiscal regional. Nosotros creemos que es una evidencia muy contundente, pero bueno, estamos a la espera de que la legislatura nos autorice a imputarlo recién. Yo sé que no es tu causa y tal vez no quieras hacer ningún comentario al respecto. Ahora bien, si con el juego clandestino circula esta cantidad de plata para la política, ¿qué queda para el narcotráfico? ¿Cuánta guita pondrá? Sí, sin dudas. Los volúmenes que se manejan son muy importantes. Nosotros, esta causa, Rolando, nosotros llegamos a esta causa, vos bien contaste, por el hecho del casino, y en el hecho, lo que estaba sucediendo era que un grupo, una sección de la conocida banda de los monos, estaba extorsionando a Peiti para que le ponga casinitos a ellos. Ah, mirá. Es decir, nosotros de alguna forma decimos, los monos lograron quitarle una parte de la clientela a lo que era el regenteo policial, claro, ilegal, ¿no? Del juego ilegal. Y bueno, terminó como terminó Luis, con esta investigación. te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y ahora les voy a contar una historia que tiene que ver con un colega. El Pato Villanueva es un tipo aguerrido con quien he discutido muchas veces sobre lo que pasa en Santa Fe en materia de narcotráfico, pero debo admitir que es uno de los que más viene denunciando la situación de los narcos en Santa Fe desde hace muchos años. ¿Saben lo que le están haciendo ahora? Lo quieren hacer pasar por loco. Hay una causa judicial promovida por los que fueron los políticos socialistas, donde le están pidiendo una pericia psiquiátrica para hacerlo pasar por loco. Lo tengo en una pantalla. Pato, buenas noches, ¿cómo te va? A ver si me escucha. Hola. Buenas noches, ¿cómo te va, Rolo? Sí, efectivamente. Yo estoy ¿escuchado o no? Ahí te escucho. Bien. No, tenemos bastante delay, tengo apagado, hoy voy a apagar totalmente el televisor. Efectivamente lo que decís vos, Rolo, y te doy gracias por el espacio, en realidad no solo el narcotráfico vengo denunciando, sino la cartelización de la justicia en Santa Fe, que es el flagelo de la implementación del nuevo sistema penal que regula las recaudaciones del narcotráfico, del juego clandestino. El juego clandestino, yo te digo que el señor Peiti tenía 10.000 máquinas. ¿Cuántas máquinas? Que al poder político, judicial y de ese volumen estamos hablando. Aparte, Peiti tiene casino oficial, es socio del expresidente de Paraguay Cartés, tiene en Formosa, tiene en Mendoza Olivo, o sea, es un negocio monumental. En realidad es la matriz más justa que hay en Santa Fe. Sí. Y es lo que yo vengo a denunciar. ¿Y por qué ahora? Contame esto que te quieren hacer declarar insano. ¿Cómo es? Que te pide una pericia psiquiátrica. Yo sé, hemos discutido muchas veces, pero de ahí a decir que estás loco... El tema es así. Vos sabés que
Yo tengo una organización social que se llama Red Ciudadana Santafesina, y nosotros decidimos en el 2017 participar de elecciones porque entendíamos que teníamos que cambiar toda esta realidad de casas negras, mafia y demás de adentro. Yo tenía entre mis colaboradores Pablo Ceja, ¿te acordás que yo estuve en tu programa cuando nos mataron? Pablo Ceja era candidato a diputado por esa agrupación. En medio de la campaña, yo no tengo dinero ni nada, los amiguitos del enemigo que tenían 14 años estaban pegando carteles en la calle Oroño y Uriburu de la ciudad de Rosario. Ahí le bajan 4 sicarios, 4 de la banda de los Sánchez, que militaban para el socialismo, para Miguel Roberto Lichi, con 4 con armas, y los corren 200, más de 20 cuadras. Los chicos se asustaron. Yo al día siguiente vuelvo a tener un incidente en la calle San Martín y Amenábar, y ahí sí, iba con mi hijo Agustín y nos para una camioneta con 4 tipos, destruyen el celular. Yo estuve en tu programa, eso lo denuncié, como no tenía confianza en la justicia de Santa Fe, en lo del juez Martínez de Giorgi, y cuando hago la denuncia, Lichi me hace una contradenuncia. Y empieza la persecución política. Me ingresa a mi casa para hacer una notificación con celular, una cédula judicial. Me allanan la casa, se me meten 8 policías y empieza todo un ¿Pero de qué te acusaban? Yo me defiendo. Llega el día del juicio, de amenazas. Yo cuando ocurre el episodio de calle Amenábar y San Martín, voy a la delegación de judiciales de la policía para cartera penal a los malhechores. ¿Qué hacen? Me retienen una hora y me dan bolilla. Obviamente era de la banda de ellos. Claro. O sea que eso es interesante saberlo. Cuando o sea, es un modus operandi. Te atacan por un lado, pero te presentan una contradenuncia por amenaza. Y si ellos manejan la justicia, te meten preso por amenazas. No, pero aparte, el juez de la imputación después me amenaza. Y yo digo, este tema, como era una cuestión política y mi discurso era político, y estaba previsto dentro del orden político, digo, esto se tiene que resolver con una desestimación. No, el juez Donola, que fue el que me hizo la imputación, me hizo también el amparo judicial, cuestión que yo rechacé y que después la Cámara, la doctora Sansón, me da la razón. Entonces, ¿qué hacen? Yo hago una audiencia, que no sé si vos la viste, planteo el caso Dreyfus, en Vilés Solá, en la razón de Estado, y bueno, al no conseguir prueba, llegamos al día del juicio, 2 años después. ¿Qué ocurre el día del juicio? Lichi, que me acusa, y el fiscal Cobani, que impulsa la acusación, suspenden el juicio. Voy para pedir ¿Lichi no se murió? Inimputabilidad. ¿Vos viste alguna vez a un acusado que la querella y el Ministerio Público Fiscal le declare la inimputabilidad, que no quiera juzgarlo, después de tenerlo de rehén 2 años en un proceso? Algo increíble. Y ahí empieza a querer hacerme un examen psiquiátrico. O sea, ¿pero que te quieren declarar inimputable como para favorecerte? No, porque no había prueba en la causa, Rolando. Qué disparate, qué disparate. Pato, se nos va el tiempo, te quiero dejar un abrazo y nada, cuídate. Yo sé que estás en una trinchera difícil, cuídate. La última, porque yo debo cumplir los mandamientos judiciales. Yo el lunes me citan a una junta especial a la que voy a concurrir cumplimentando la resolución judicial. Pero evidentemente no están las garantías y no corresponde, no voy a hacer la pericia que quieren. Voy a poner mi asistente, la doctora Karina Viglier y demás, pero y les digo, hay mucha gente que me quiere acompañar. No quiero politizar esto. Sí, pero yo estoy seguro que loco no está. Te mando un abrazo, Pato, cuídate. Un abrazo enorme y gracias por el espacio, Rolando. El señor Juan Pablo Godoy Vélez trae noticias. ¿Te acuerdan del Caballo Suárez? Hay elecciones en el sindicato del Caballo Suárez, que había terminado preso por extorsión.
Sí, por asociación ilícita, bueno, ¿Qué pasó con esa causa? El Caballo Suárez está descarcelado, está viviendo en Corrientes, hace casi un año que está viviendo en Corrientes. ¿Lo condenaron o no? Sí, estuvo condenado, creo que queda una instancia de apelación ante la Corte Suprema, pero está condenado. Bueno, el sindicato del Caballo Suárez es el SOMU, no es cualquier sindicato, es el sindicato de los señores que manejan los barcos. ¿Los barcos que hacen? Los barcos que, los importantes, no estamos hablando de los cruceros, los que sacan los cereales de la hidrovía. Eso es un sindicato importantísimo. Hay elecciones y ¿qué está pasando ahí? Bueno, pasa lo siguiente, vos tenés 3 listas en este momento que están compitiendo por las elecciones del SOMU. Una es donde está Rubén Mano, que es justamente como no puede ser candidato el Caballo Suárez, es la lista del Caballo Suárez, que entre otras irregularidades pequeñas tenían, por ejemplo, un muerto de candidato. Entonces, bueno, un muerto no se le niega a nadie. Bueno, pero no lo formalista. ¿Pero qué es? ¿Una manera de reconocer sus gestiones en vida? ¿Ponerlo de candidato ya fallecido? Sí, bueno, es un homenaje. Un homenaje, claro. Un homenaje, sí, claro. Un homenaje póstumo. Exacto. Bueno, también tenían unos cuantos, muchas firmas apócrifas y demás, por lo cual la Junta Electoral le rechazó la lista. Pero parece que en el Ministerio de Trabajo hay algunas personas muy interesadas en que la lista del Caballo Suárez compita igual. Bien. ¿Sí? Bien. Que por la plata baila el mono. Y ahí juegan los Moyano también, ¿no? Juegan los Moyano, están en otra de las listas, la que hoy representa el oficialismo, que es Durdos, ¿sí? Que también tiene cierta cercanía con la intervención que en su momento dispuso Triaca. Vos sabés que Durdos, por ejemplo... ¿No estaba la casera de Triaca? ¿No la habían nombrado ahí en la seccional del SOMU? Sí, claro. Y Durdos, por ejemplo, debe ser el único caso en la historia del sindicalismo argentino que se despidió de la intervención regalándole plaquitas y haciéndole un reconocimiento. Mira, muy bueno. Sí, se llevaba muy bien con la intervención de Triaca, parece. Bien. ¿Y entonces cuándo son las elecciones? Las elecciones son del 13 al 17 de diciembre, o sea, la semana que viene. Hay que estar muy atentos a estas elecciones porque recordemos que la elección de los guincheros, que es otro de los gremios portuarios, digo para que vean la guita que se mueve ahí, a Coria, Rogelio Coria creo que se llama, el de los guincheros, antes de las elecciones le avaliar la casa. Primero le avaliaron la casa y después le metieron a él un tiro en la pierna. Digo, es el nivel de mafia y de lo que son estos conflictos. ¿La tercera lista cuál es? Y la tercera es, digamos, la única lista que no tiene afinidad o cercanía ni con el Caballo Suárez ni tampoco con la intervención de Triaca, que sería, digamos, la más cercana al pueblo del SOMU. Vamos a ver qué sale de todo Hay un eso. tema ahí que es muy importante, no sé si tenemos el video para ponerlo. Quiero que veas cómo el heredero del Caballo Suárez dice que si la lista de él no compite, se pudre todo y no hay elección. A ver. Nadie no participa a nivel nacional. Participa Durdo, participa Merelli. Muchachos, olvídense. Por eso yo no voy a permitir que otra vez, 4 años más, estos dos sigan haciendo lo que vienen haciendo. Nos quedamos sin débil. Y te digo la verdad, espero que lo graben y que se lo digan a Rulli, que se lo digan a Merelli, que si la 10 turquesa no participa en estas elecciones, no va a haber elección en todo el país hasta que nosotros no participemos. Bueno, contundente el muchacho. Sí, claro, son los dueños de todo. Atención con estas elecciones. Sheila Vilker es analista política y le pedí que venga para analizar. ¿Cómo viste hoy el discurso de Cristina? Bueno, me da la impresión de que es la primera vez después de la asunción el 10 de diciembre del 19 que Cristina habla como dueña de la plaza, ¿no? ¿Viste? Que A mí me dio la impresión que era claramente, la líder del espacio. La líder del espacio, donde de alguna manera también se festejó, digo, con los presidentes o los expresidentes Lula y Mujica, algo muy importante del orden de lo que había sido en los años de la presidencia de Cristina, la integración regional latinoamericana. Sí, la década de oro de los gobiernos populistas. Esa épica, ¿no? Digamos, tan fuerte de los años 2000. 2000 y 2010, ¿no? Digamos, esas dos décadas. Mira, igual un discurso contra el fondo, porque, viste, en el momento que se conoció el comunicado del fondo de la negociación, Cristina salió a decirle, como diciéndole, sí, cuidado con lo que vas a firmar con el fondo. Escúchame, cerca de decir que el fondo es desestabilizador.
Sí, a no, esto, cerca no, lo dijo. a esto, ¿no? Digamos, Desestabilizó tumba, a tumba, Alfonsín y a De la tumba Rúa. gobiernos. Claro. Tumba gobiernos. A ver si podemos ir, mientras tanto podemos ir preparando algunos de los cortes de Cristina para repasarlos. Pero, picardía para los radicales, le dijo, los dos presidentes radicales se los sacó el fondo a ustedes, ¿eh? Sí. Sí, absolutamente, digamos, punto. Ahí marcó una diferencia muy fuerte entre los gobiernos radicales y el gobierno de Macri, que sigue apareciendo como la figura de gran contraste. Otra cosa que a mí me llamó la atención es que, bueno, la fachada era, yo te diría, de unidad, ¿no? Digamos, pero me sorprendió mucho algunas gestualidades de Alberto Fernández, ¿no? Digamos, sobre todo porque uno podría decir hay concordancia entre los discursos, pero las cosas actitudinales, no tengas miedo, Cristina. ¿Qué significa? ¿A quién le decís vos no tengas miedo? Bueno, porque la otra le había dicho antes, o sea, y cuidado con lo que vas a firmar. Es cierto, le dijo cuidadito, pero, o sea, un poquito de chuseo. Yo creo que era un paso de comedia, me parece. Es que, mira, yo creo Igual que a esta te digo, altura... a ver, pero comparado con Morales diciéndole a Larreta, vos ves un radical y le ofreces un conchavo, esto es de una dulzura, es de una concordia, ¿viste? Porque nosotros se están matando ahora. Sí, es cierto. De todos modos, la tensión está, porque la tensión está en la cabeza de los espectadores, claro, ¿no? Digamos, o sea, más que en el pase de comedia, si querés no, en ese vodevil, digamos. Pero acordate ¿no? que la carta de Cristina, todos decíamos, bueno, a ver cuándo termina de romperse esto. No, todo Y es sin amor por embargo, ahora. Todo es un siga-siga. Todo es un siga-siga. Igual, bueno, a ver, la plaza después de las elecciones tuvo unos actores que esta no tuvo, ¿no? Digamos, o sea, la que fue de apoyo a Fernández. Digo, los sindicatos, vos fíjate que adhirieron, pero no movilizaron, algunos intendentes que no participaron. Esta fue la plaza de Cristina. Es la plaza de Cristina, es la plaza de Cristina. A ver, vean lo que dijo Cristina en las advertencias al Fondo Monetario. Convoque a todos los partidos con representación parlamentaria para que todos unidos como argentinos de bien, todos los partidos políticos con representación parlamentaria le digan al fondo que no se va a aprobar ningún plan que no sea el que permita esta recuperación económica y que pueda seguir la recuperación económica. Es el deber de todos los argentinos, sobre todo de aquellos que pertenecen al gobierno y a la fuerza política que volvió a traer el fondo a la Argentina. Bueno, ¿por qué todo esto? Porque pese a la falta de gestión del gobierno, a todos los funcionarios que no funcionan, la economía, después de la caída del 10,9 en la pandemia, creció y crecerá al 10. Calculan que el 2021 va a crecer al 10% y se espera que el verano se termine superando los niveles de caída de la pandemia. Pero si el acuerdo del fondo frena la recuperación económica, es el certificado de función del Frente de Todos. Sí, y es una gran dificultad después del golpe que ya acusaron. Entonces, acá o esto levanta económicamente o esto bueno, vamos todos. Exacto. Exacto. Entonces, ahí creo que, y ahí entra algo de lo que vos planteabas recién, que son las tensiones fenomenales que hay hoy en la oposición, ¿no? Digamos, porque yo creo que la gran palabra del momento es acuerdos, ¿no? Digamos, sí, acuerdos, consensos, ¿Vos ves conciliación. A los que se están peleando todos, ¿sabés quién se pelea más con el gobierno acordando algo? ¿Quién va a sacar los pies del plato de la oposición? Bueno, ¿quién va a ir a acordar algo? ¿Viste? Yo creo que ahí se plantea un interrogante entre la responsabilidad política y la especulación electoral. Digo, ya vimos en esta elección que el gobierno ha perdido mucho, pero la oposición no ha logrado capitalizar. Esto significa la sociedad... El gobierno tiene la mayoría en las dos cámaras. Justito, pero todavía tiene... Sí. Justito. Ahí. Sí, podría llegar a votar con algunas ayudas de algunos provinciales. Mira, acá lo que hay que mirar son esos bloques, ¿no? El bloque federal, el bloque de las Provincias Unidas. Claro, pero por eso te digo, los radicales y el PRO, ¿para qué van a ir a votar algo con el gobierno si el gobierno le va a hacer arreglar con las provincias, que paguen el costo político ellos de acuerdo con el fondo? Sí, suena razonable. También es cierto que vos tenés una demanda electoral que empuja el diálogo, que empuja el acuerdo. Sí. Me llamó la atención una frase que dice Cristina en un momento dado que dice: ante grandes adversidades, grandes acciones. ¡Chan! Sí. ¿Se van a romper con el fondo? No lo veo, no me parece. De hecho,
presentó una medida concreta. Yo creo que es, para mí, digo, ha sido como el gran título, ¿no? Digamos, dijo, permítannos perseguir los evasores que fugaron millones de dólares y no, o sea, que nada de todo, fuga y evasión, digamos, ¿no? Sobre todo el tema de la evasión, que es algo que, bueno, es un llamamiento a intervenir en los paraísos fiscales, algo que, si uno lo piensa de lejos, bueno, es posible que Estados Unidos, no sé si el fondo, pero que Estados Unidos es posible que mire con buenos ojos. Pero en el 2008, después de la crisis de las hipotecas subprime, también habían dicho lo mismo, que iban a perseguir los paraísos fiscales, mira. Bueno, no sé. Abro interrogante. Un poquito más de Cristina. El endeudamiento en moneda extranjera más bajo que se recuerda. Endeudamiento en moneda extranjera, que no se hagan los giles. Que no se hagan los giles. Esos que van a los canales de televisión a dar números a la Bartola. A la Bartola. Bajamos la deuda en dólares. Le pagamos al fondo. Dejamos el salario mínimo vital y móvil en dólares más alto de Latinoamérica. Bueno, ahí está Cristina. Cuando dice eso de los que van a tirar números a la Bartola es porque el argumento de la oposición es nosotros contrajimos deuda para pagar la deuda de Cristina, una especie de alquimia extraña, porque después cuando aparecieron los 44.000 millones de dólares que ahora se le debe al fondo, no había manera de justificarlo. Era para la campaña electoral de Macri. Sí. Ahí hay un tema también con un fenómeno que realmente, yo te diría hoy, lo más complicado con la deuda es una deuda que no pasó por el Congreso. Un día los argentinos nos despertamos y vimos un anuncio del expresidente Macri diciendo: hemos vuelto al fondo. No solo no pasó por el Congreso, sino que acordate que hay una causa en esto, porque no se firmó ni un decreto. Una causa abierta después del anuncio que hizo el presidente Alberto Fernández en la apertura del segundo periodo eleccionario, una causa que quedó radicada en el Juzgado Federal de Comodoro Pi, el Juzgado Federal número 5, y esa causa no avanza básicamente porque lo que se argumenta ahí es lo que hablábamos al principio. La toma de deuda es una decisión política no judiciable. Puede ser ruinosa, pero es una decisión política. Pero nadie firmó, no hay... No está presentada la causa, está presentada, está iniciada la causa. Está iniciada como cuando se hace una denuncia y después la dejás que se muera sola. No, digo, nadie firmó, no había decreto. Acordate que cuando pidieron, hubo una acción, una agrupación civil que se presentó a la justicia diciendo cuál era el decreto. Ah, el decreto de toma de la deuda. Claro. No, sí, claro. No, sí, claro. Fue un acuerdo de partes que no tenía documentación respaldatoria. No solo no pasó por el Congreso, no pasó por el Poder Ejecutivo, claro. No se sabe cómo. Digo, hay cosas que son institucionalmente injustificables ahí, digamos, ¿no? Entonces, yo te diría, hay un problema de origen. También tenés hoy una sociedad que mayormente quiere acuerdo, ¿no? Digamos, ahí hay que ver los matices. Algunos te plantean solo la deuda legítima, otros dicen acordar a como de lugar, otros plantean, digo, o sea, tenés ahí todos los extremos, pero la opción de no pagar es una opción absolutamente minoritaria, representa el 2-3% de la población, sí, que son los que son los sectores más radicalizados. Izquierda, marxista, sí, te diría que sí. También los tenés adentro del Frente de Todos, ¿no? Porque hace un tiempo algunas voces, no sé, líderes de movimientos sociales, Alderete, por ejemplo, que planteaban no hay que pagar, ¿no? Digamos, o sea, esas voces son menores, pero están dando vuelta. Yo te diría que hoy el consenso social camina por el lado de hacerse cargo de la deuda, por supuesto, con matices muy distintos, pero no es lo mismo la deuda legítima que paga todo, igual como de lugar. Que Cristina demostró quién mandaba ahí. Bueno, este fue el acto de Cristina y yo creo que de alguna manera ratifica que el rumbo, la dirección, la línea es la que planteó Cristina, porque vimos al presidente diciéndole, vos dijiste, Cristina, y sí, es como vos decís, es por ahí. Sí, y él después le decía, no tengas miedo, Cristina. Sí, a mí lo del no tengas miedo me llamó la atención, porque no había necesidad. No había necesidad. Porque Pero él además, tenía que contestar perdóname, vos a quién le decís no tengas miedo.
¿A quién le decís no tengas miedo? A la persona a la que le tenés desconfianza. A los nenes, a los hijos, digo. Sí, o a alguien que duda de vos. No tengas miedo, voy a hacer lo que pautamos. Ese es el subtexto. No tengas miedo, no te voy a embromar, voy a hacer lo que pautamos. Entonces, también... lo que te significa nuevamente es la desconfianza. O sea, es algo que de alguna manera es como una especie de... ¿viste? Una rescenificación del drama de la tensión, ¿no? Digamos, de los dos actores lo que provocó están ahí. la carta. Exactamente. Sí. Con una cáscara de unidad. Con una cáscara, digo, porque además es interesante porque los dos decían lo mismo. O sea, es solo lo actitudinal. Los dos decían lo mismo delante de dos expresidentes que estaban de acuerdo y que eran el momento... A ver, cuando digo los dos decían lo mismo, dicen no va a haber ajuste, no va a haber ajuste a costa de los que menos tienen, vamos a arreglar, pero no a costa del crecimiento, digamos, básicamente ese ABC... ¿Qué dice el fondo después? Sheila, gracias por venir. Al revés. Decimos, empezó un mes para soñar en grande, cambia tu colchón, el somier y las almohadas en 18 cuotas sin interés con el 50% de descuento. Si lo soñás, lo podés tener. En diciembre, los envíos son bonificados a todo el país. Termina el año descansando en un Simmons. Descansa en primera clase. Simmons, descansá en primera clase. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 300 millones de pesos. Vení a Santiago del Estero. Disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Y en abril de 2022, vibrá con la adrenalina del MotoGP. Santiago te espera. Termas es vida. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Pusimos en manos de jujeñas y jujeños los primeros lotes de Cannaba CBD10, el aceite medicinal de cannabis producido íntegramente en Jujuy y el primero de grado farmacéutico elaborado en suelo argentino. Gobierno de Jujuy. Con la vuelta del previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Vuelven las excursiones y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 300 millones de pesos.